Ya no la bajé. No, ya no. Ahí sí, no queda. Sí, la hermana usa mucho el limón, entonces sí queda. Vientos. Vamos a ver el cuarto tema. Hoy vamos a ver vamos a ver primero a un personaje que fue importante para la historia de la iglesia. Y después, el otro tema que sigue después de este, es muy necesario, vamos a leer el manual, porque pues es como si, es una carta en sí, la que vamos a estar leyendo en el siguiente tema de esta clase. Pero lo primero que a quien vamos a analizar va a ser a un hermano cristiano que pues ahorita ya está en el cielo gozándose, llamado Justino Mártir. Vamos a analizar su historia porque es uno de los más importantes de la iglesia del segundo siglo, y vamos a analizar su historia y vamos a ver que a mí me impresionó su historia, todo el trayecto, porque vamos a ver antes de su conversión en Cristo hasta lo que tuvo que haber pasado para que pudiera dejar una influencia en la iglesia cristiana. Bien, ¿quién fue este Justino Mártir? Fue un filósofo cristiano y apologista, incansable sembrador de la palabra y mártir. Ocupa un lugar prominente entre los cristianos del segundo siglo. ¿Alguien sabe qué es la apología? La defensa del evangelio. Exacto. Entonces, él fue uno de los más grandes exponentes en ese tiempo de la apología. Y pues no me voy a adelantar porque ya me quiero adelantar a este tema, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Bien, vamos a ver su historia antes de Cristo. Él nació de padres paganos en la antigua Siquem de Samaria, en los días cuando el último apóstol entraba en el reposo de los santos. ¿Quién fue el último apóstol en morir? Juan, ¿no? ¿Murió de qué? El viejito. ¿No? Igual que el hermano. Usted todavía no lo alcanza, ¿no? Todavía falta. Era su amigo. Te falta Dice, desde muy temprano empezó a mostrar una sed insaciable de verdad, y su afán por hallarla ha hecho que se le compare al mercader en la parábola de la perla de gran precio. Vamos a ver esa historia. Acompáñenme en sus Biblias. Vamos a Mateo 13:45. Muchos sí se saben esta historia. De hecho, hasta hay una canción del Espíritu y en Verdad que se basa en esta parábola. Si alguien lo encuentra antes que yo lo lea, por favor. 45. Sí, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien. Aquí la historia de este Justino Mártir nos dice lo que acabamos de leer, que era una persona que desde muy temprana edad son de esos tipos pensadores que dicen, ¿a poco todo lo que estoy viviendo es suficiente o es lo único, no? ¿Habrá algo más de esto?
de lo que estoy viviendo habrá algo más. Entonces él, por eso dice que lo comparan a esta parábola, porque era una sed, era un hambre de buscar la verdad, de buscar qué hay más allá de mi vida, del universo, de todo lo que vemos. ¿Habrá algo más? Entonces este era un gran pensador, y por eso es que se le compara a esta parábola, porque era una persona que no se conformaba con lo que sabía y con lo que estaba viviendo, sino que iba por más. No sé, era de esos como los grandes científicos, ¿no? Como el que descubrió la gravedad, ¿no? Que estaba viendo un árbol y de repente cae una manzana y dice, pero ¿por qué es que cae la manzana, no? Y empezó a investigar. Entonces era una persona muy pensadora y muy soñadora. Las creencias populares de las religiones dominantes le causaban disgusto, comprendiendo que eran solo invenciones de hombres supersticiosos o interesados, que solo podían satisfacer a los espíritus indiferentes. Buscó entonces la verdad en las escuelas de los filósofos, conversando con aquellos que demostraban poseer ideas más sublimes que las que alimentaban las multitudes extraviadas. Entonces este personaje, como lo vimos, no se quedó ahí en nada más soñar, ¿no? Porque hay gente que nada más sueña pero no hace nada, ¿no? Se queda en su camita, ¿no? Viendo qué va a pasar, ¿no? Sino que este personaje, al buscar esa verdad, quería encontrarla. Entonces él iba y conversaba, y yo me acuerdo, escuchando esta historia, me recuerda a Jesús cuando era pequeño, que fue a la sinagoga y que estaba discutiendo con los fariseos, ¿no? Y les hacía preguntas, y este personaje, porque ahorita estamos viendo su vida antes de Cristo, entonces vemos cómo este personaje, yo lo identifico mucho con Jesús. Dice, lo hallamos con un sabio y mañana con otro, pero solo podía hablarle de un creador que gobierna y dirige las cosas grandes del universo, pero que según ellos es indiferente a las necesidades individuales del hombre. Eso era lo que le enseñaban los filósofos a este Justino, que había un Dios, pero que él solamente estaba en las cosas del universo y en las cosas personales de un ser humano, como su relación interpersonal con otras personas, o su historia. Decían estos filósofos, no se involucraba ese Dios creador en las cuestiones humanas. Entonces, pues uno pensando, y antes de que nosotros éramos o fuéramos cristianos, yo creo que nos encontrábamos en ese punto de ¿qué sigue, no? O ¿a dónde voy? ¿Esto es todo? O cosas como ¿por qué existo, no? O sea, ¿yo cumplo un propósito en todo el universo? ¿O simplemente voy a nacer, crecer, morir y ya no? O sea, todo el mundo se va a olvidar de mí, la historia no me va a nombrar. Entonces yo creo que varios de nosotros llegamos a ese punto de pensar o de ver qué estoy haciendo, ¿no? O qué huella o qué legado vamos a dejar, o si esa huella o ese legado que vamos a dejar va a impactar a alguien, o simplemente vamos a ser olvidados en el tiempo, porque nos damos cuenta que van pasando las generaciones, ¿no? Yo apenas recordaba y tenía 15 años, ¿no? Y ya tengo 25, casi el doble. Entonces el tiempo va pasando y cada uno de nosotros vamos pasando. De nuestros abuelos los aún recordamos, pero tal vez nuestros hijos ya no los recuerden, y su tiempo en este mundo va a desaparecer. Y de hecho, cuando leemos Eclesiastés, nos damos cuenta que esa es la verdad que el autor Salomón está pronunciando. O sea, generaciones van y vienen, ¿no? O sea, yo a veces me pongo a pensar, en 100 años, ¿qué va a pasar de mí? ¿Mis hijos me van a recordar? ¿Voy a dejar un legado en mis hijos? ¿En mis nietos? ¿O simplemente yo vengo de una persona que un día nació, creció, murió y ya pasó? Y esa es la encrucijada
el vacío que como seres humanos todos tenemos. El ¿qué va a ser de mí? El ¿qué voy a hacer? O el ¿por qué estoy aquí? ¿No? Porque vivimos en nuestros afanes. Pero en 100 años, ¿qué va a pasar? Pues ya a lo mejor ni te van a recordar nadie, porque eras bien roñoso y no le hacías el bien a nadie, y como todos te odiaban, pues mejor que se muera, no haya nadie que lo recuerde, ¿no? En vez de no, es que está como, no sé si ha escuchado historias de el tiempo cuando los nazis mataban a los judíos y cómo se recuerda el nombre de ciertas personas que ayudaban a que los judíos pues no los mataran, los escondían en sus casas o hacían sin fin de cosas para guardar a los judíos. Impactaron tanto esas historias en el tiempo que todavía lo seguimos recordando. Pero ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Nos van a recordar a nosotros? Inclusive posiblemente seamos de esas estadísticas que nadie sabe quién era, quién fue, ¿no? Se ha puesto a pensar, yo me he puesto a pensar muchas veces y llega como que un poco la tristeza, ¿no? Porque, y entonces, Señor, ¿qué voy a hacer, no? ¿Para qué, no? ¿Qué? Total, si en 100 años nadie me va a recordar, ¿no? Entonces, Justino era así un pensador, pero él iba a buscar la verdad, no se quedaba en, ¿qué? Y si esto, pues quién sabe, ya se sigue haciendo su vida, sino que él buscaba esa verdad y quería encontrar la respuesta. Dice más adelante, de la escuela de los estoicos pasa a la de Pitágoras. ¿Quién eran los estoicos? Los estoicos era una filosofía creada por un tal Zenón, y estos daban, o su filosofía era que se basaban en los hechos y acontecimientos que estaban pasando. Su filosofía se basaba en todo lo que acontecía en el mundo. No iba más allá. Lo espiritual para ellos no existía, sino simplemente lo que podían ver. Ese era el sistema de pensamiento estoico. Y dice, pasaba de la escuela de los estoicos a la de Pitágoras, pero siempre se haya envuelto en la niebla de vanas especulaciones, sin hallar en la filosofía aquella luz que su alma anhela. Entonces, de hecho yo el miércoles que doy la clase de Josué, le digo, estábamos teniendo una conversación con los alumnos en la clase. Ay, se me olvidó qué les iba a decir. Sí, yo me acuerdo. Estaba teniendo una plática con los alumnos de Josué y les decía, a veces yo creo que como seres humanos no alcanzamos a comprender la visión de lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Porque para nosotros, me dio cáncer, para mí es malo, ¿no? Que me dé cáncer, ¿por qué? Me está afectando, me está dañando a mí. O se murió un familiar, para mí es malo porque me afectó en mis emociones y en mis sentimientos. Entonces comentábamos que para Dios todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado en nuestras vidas ha cumplido un propósito. Y eso nos lleva cuando estudiamos y lo veíamos en la mañana. Antes pensaba como niño, pero ahora que soy adulto, dejo las cosas de niño, ¿no? Porque antes como niños, ¿qué pensábamos, no? Pues en comer, en lo que yo quiero y así, ¿no? Pero ya de adultos pensamos más allá, responsabilidades, qué va a ser de mañana, qué vamos a hacer en 2 meses, propósitos, metas, ya va más allá el pensamiento de un adulto. Entonces, antes para nosotros lo que nos afectaba o lo que nos dañaba era malo y lo veíamos sin propósito. Decíamos, ching, ¿por qué se murió mi familiar? ¿O por qué me dio esto? ¿O por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué rompí con tal persona? Y decimos, es que eso es malo, ¿no? Mis malas decisiones y todo eso. Sí, pero Dios es, y lo vamos a ver más adelante cuando vean la soberanía de Dios, que todo lo bueno, lo malo,
está bajo la voluntad de Dios, porque Él es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que no hay nadie por encima de Dios, que Él lo gobierna todo, y que Él está al pendiente de todo, y que si tú pasaste por algo malo es porque cumple un propósito. Porque ¿cuál fue el propósito de que el apóstol Juan tuviera esa enfermedad? La cual dice en una de sus epístolas que él ha orado para que le sea quitado, pero ¿qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia. ¿Cuál fue el propósito de esa enfermedad? Que no se enorgulleciera. Para nosotros es malo, ¿no? ¿Quién quiere estar enfermo? Pues nadie. Pero para Dios cumple un propósito. Entonces, vamos creciendo y como gente estudiosa que estamos estudiando, nos damos cuenta que todo lo malo que nos ha pasado y que nos va a pasar y que nos está pasando, cumple un propósito. Nosotros no sabemos qué, pero vamos a ver esto, ¿no? Yo en esa plática con los alumnos les decía, tú ahorita estás triste, enojado, recibes un montón de sentimientos porque te corrieron del trabajo. Y Señor, ¿por qué? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿No? Y tú en ese momento estás frustrado, estás con todas tus emociones volando. Pero ¿qué va a pasar en 2 años? ¿Qué vas a decir? Ah, pues me corrieron por esto y por eso estoy aquí. Ahora ves el propósito de lo que pasó antes. Entonces, por eso yo les decía a los hermanos, nosotros tenemos que estar confiados de todo, hermanos. Si me llegan a matar, si me llegan a dar una enfermedad, si me meten a la cárcel, que obvio, tenemos que comportarnos, debemos de vivir como Dios lo pide a través de su palabra. Pero si nos pasan cosas adversas, en Cristo dice, todas las cosas les ocurren a bien a los que lo aman. Esa es una promesa para los que estamos en Cristo. Entonces, tomándonos de esa promesa, todas las cosas que nos pasan alrededor de nosotros en nuestra vida cumplen un propósito. Entonces, este filósofo que después fue cristiano, en su vida antes de Cristo, todo lo que él estaba pasando, ese vacío que él sentía, porque a pesar de que él estudiaba filosofía, iba a las grandes escuelas de los grandes filósofos, encontraba un vacío. Pero vamos a ver más adelante que todo estaba preparado. Y es por eso estamos estudiando esta historia de este personaje. Porque la enseñanza que Dios quiere darnos para nosotros es que entendamos que aunque le ocurrieron cosas adversas y fue un mártir que lo terminaron matando, lo vamos a ver, pero que todo eso que estos personajes vivieron cumplieron un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que ahorita su historia esté plasmada y que ahorita nosotros la podamos leer, la podamos estudiar y hallemos fortaleza de que todas las cosas que les pasaron a ellos, como estaban en la promesa y eran hijos de Dios, les ocurrieron a bien. Todas las cosas que a mí me ocurran y que nos ocurran a nosotros, ¿para qué van a ser? Para bien, amén, hermano. Entonces, por eso estamos estudiando la historia, no para que sea aburrido, para que conozcan ciertos acontecimientos históricos, sino que todo tiene una enseñanza y que a través de sus historias veamos y nos motivemos para seguir adelante. Entonces, ya el que está a tu lado, todo va a estar bien. Dice la historia. Ahora está en Roma, después en Atenas, ahora en Alejandría, pero en busca de la misma cosa, siempre deseando conocer la verdad y tener la luz sobre los insondables problemas que surgen ante el universo, la vida, la muerte y la eternidad. Entonces nos damos cuenta que se encontraba como que en una encrucijada, no encontraba la respuesta a todas estas grandes preguntas. Inclusive nosotros estudiando a Dios va a haber cosas que, no manches, esto ya no sé, no lo entiendo. Hay muchas cosas, pero es que Dios es así de maravilloso. Por eso, cuando nosotros estemos ahí en el cielo, dice su palabra que Él nos va a seguir instruyendo, Él nos va a seguir enseñando. O sea, la enseñanza no es nada más aquí, vamos a seguir aprendiendo. Dice, peregrinaciones abrazando las enseñanzas de Platón,
por medio de las cuales llegó a entrever las sublimidades de un Dios personal. Entonces nos damos cuenta a través de su historia antes de Cristo que no era cualquier persona, que no era de esos que dicen, como hoy lo vemos en la iglesia: oiga, pastor, le mando esta prédica para que vea lo que aquí enseña. Y escondido le está diciendo: ahí le va, pastor, le quiero enseñar esto, para que aprenda, pastor, ¿no? Hay gente que se cree sabia, que se cree ya, ¿no? O sea, súper, ¿no? Porque nada más porque está escuchando prédicas de judíos, ya se sienten súper, o prédicas de Alducin, o prédicas de lo que sea, y ya se sienten bien acá. Esta persona no se lo contaron, no le dijeron de la filosofía, sino que él fue a estudiarla. Entonces, vamos a ver primero por qué estamos estudiando el contexto de su vida, para que nos demos cuenta de quién era y por qué fue y llegó a ser la persona que va a ser. Como el apóstol Pablo, que él estudió ¿con quién? Con Gamaliel, que era uno de los judíos top de enseñanza, como podríamos decir nosotros aquí en México, el top de México de teólogos, Alducin, ¿no? Y podemos ver más allá, ¿no? En Estados Unidos, a Paul Washer y en otros, ¿no? Pero en este tiempo, en Israel, el top era, ¿quién les dije? Gamaliel. Y le enseñó a Pablo. Entonces Pablo fue instruido y llegó a cumplir el propósito de Dios. Entonces ¿cómo se...? Ay, se me olvidó. Justino Mártir fue enseñado y fue capacitado, aunque él no lo sabía, porque él iba a desempeñar un papel muy importante en la iglesia primitiva. Esta frase está muy preciosa y quiero que la lean conmigo. Dice, al final: el Dios de Platón no era tampoco el que podía satisfacer a un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Entonces se dio cuenta que no podía llenarse de esas falsas enseñanzas humanas, porque la capacidad del hombre está limitada. Inclusive, como les digo, estamos estudiando la Biblia y hay veces en las que decimos: Señor, no te pases, no entiendo. Dice, sin darse cuenta, era Dios que guiaba a su futuro siervo por la senda de la sabiduría humana, para que se diera cuenta de que en ella no reside la suprema bendición. Muchas veces Dios tiene que permitir en nosotros ciertas circunstancias para que nos demos cuenta de que solamente el camino está en Él. Porque a veces somos cabezones y hay veces en las que no queremos venir a la iglesia, o que dejamos de venir a la iglesia, o que tenemos algunas circunstancias en nuestra casa y no queremos entender, y oramos a Dios: Señor, es que y no escuchamos respuesta de Dios, porque Él quiere que tú experimentes, que tú aprendas. Porque si un papá le hace todo a un hijo, ¿qué lo va a hacer? Un inútil, ¿va a ir? Lo va a hacer un inútil. Si un papá le hace todo a un niño. Pero si un papá le dice: mijito, ya estás grande, hazte tu sándwich tú. Pero es que no sé, mira, te voy a decir, tú lo haces. Agarras la mayonesa, le echas, le pones una... ¿Qué está haciendo el papá en un niño? Le está enseñando, ¿no? ¿Para qué? Para que aprenda. Pero él ya no lo está haciendo el papá por él, sino que ahora está dejando que el niño lo haga solo. Le voy a contar un testimonio mío rápido para que entendamos. No le diga a mi hermana, aunque sí es mujer y pues hay una diferencia, pero yo aprendí esto. Yo, por ser macho, por ser hombre, a mí desde la preparatoria ya yo tenía que ir a la escuela, o si tenía que boletas, tuve, porque pues aparte mis papás estaban con ustedes cabezones aquí en la iglesia. Me quitaron a mis padres desde joven, desde pequeño. La iglesia mi es Nexlalpan, lo puedo afirmar, que me quitó a mis padres de pequeño.
Entonces yo tuve que aprender. ¿Por qué? Yo cuando era pequeño, mis papás venían aquí a... Bueno, ustedes no estaban, ¿no? Pero ya estaban en el corazón de Dios que iban a estar aquí. Son parte desde el principio, así que ni modo. La culpa también es de ustedes. Del otro lado. Venían a instruir a los hermanos de la iglesia que apenas iba creciendo. Y yo como pequeño, pues, yo tenía mis cosas de... Primero, mi enfermedad de la piel. Segundo, la escuela. Tercero, pues, que me empezaban a gustar las chavas. Y luego... lo del bullying, porque sí me hicieron bullying, pero pues yo no me dejaba, entonces me dejaban de hacer bullying, pero tenía yo todo ese mundo por mi cabeza. Y luego mi papá trabajaba, o sea, primero ustedes como iglesia me quitan el tiempo de mi padre y luego su trabajo. Entonces, pero ya lo perdonaste. no, mi papá no tuvo la culpa, tuvo ustedes. Pues ya los perdoné. Ahí va. Había veces en las que no estaban mis papás y yo me despertaba llorando porque me había rascado y me abría la piel. Entonces, hasta mi tío Ulises está de testigo que yo cuando me iba a su casa me había rascado una noche antes, me metí a bañar y salía llorando del baño porque pues el agua era como alcohol en mi piel. Entonces, fueron unos tiempos muy difíciles, pero ahora me doy cuenta y vamos aprendiendo que todo obra para bien. Entonces, el que la iglesia haya quitado el tiempo para mí de mis padres y todo eso me hizo a mí depender de Dios, porque yo me despertaba en la noche llorando del ardor y no había nadie a mi alrededor. Estaba mi hermana, pero mi hermana pues es 4 años más chica que yo, pues ¿qué me va a decir, no? Ay, nada más. Entonces yo me despertaba, no había nadie a mi lado. ¿Y qué hice yo? Busqué a Dios. Señor, ayúdame, me estás viendo, ya no me quiero rascar. Había veces que quería agarrar un tenedor y rascarme, hermano, la piel de la comezón que yo tenía. Pero me di cuenta de que todo lo que yo viví cumplió el propósito para que yo estoy aquí. Todo lo que hemos vivido ha cumplido el propósito para que lleguemos hasta aquí. Y lo estamos viendo con este Justino, que en su búsqueda de la verdad, Dios lo estaba preparando. ¿Para qué? Para lo que él iba a hacer. Porque lo vimos al principio, él fue un filósofo y apologista. Para llegar a ser un apologista tiene que tener argumentos fidedignos, bien basados, bien fundamentados, bien estructurados. Entonces, aquel que se encargaba, porque vamos a ver que las apologías que se daban en aquel tiempo no eran de que, como pláticas, de que, a ver, Dios no existe, no, Dios existe, ¿tú ves el aire? No, pues no lo veo. Pues así es Dios, aunque tú no lo ves, se percibe. O sea, esas apologías no eran las de hace 1000 años, 1500 años, sino que las apologías de en esos tiempos eran cartas estructuradas, casi libros que escribían defendiendo un argumento o un tema. Entonces, Justino estaba siendo preparado, aunque él no lo sabía, para el propósito que Dios tenía. Como el apóstol Pablo fue preparado para el propósito. Como Jair está siendo preparado para el propósito de Dios. Como Susi está siendo preparada para el propósito de Dios. Como cada uno de nosotros estamos siendo preparados para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que estamos estudiando la historia de este Justino, porque nos vamos a dar cuenta de que todo tiene un propósito. Dice, el poderoso, sí, estamos hablando, el poderoso testimonio de los cristianos que daban en sus días, le impresionó mucho, y al verles morir tan valientemente por su fe, se puso a pensar si no serían ellos los poseedores de la bendición que buscaba. Él, en su ignorancia y en su vida sin Cristo, buscando la verdad, no la encontraba. Empezó a ver la imagen de los cristianos, el testimonio de los cristianos, de cómo ellos morían por defender su fe.
Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si Justino estuviera viviendo en estos días y fuera inconverso? Como cristianos, ¿le daríamos el testimonio para que él se convirtiera a Cristo? El hermano dice que sí. ¿Quién dice que sí o quién dice que no? La neta del planeta. Lo que es nuestro testimonio. Aquí no. En la iglesia no. Porque aquí en la iglesia nada más estamos los que participamos en ella. ¿Dónde se demuestra la iglesia? Allá afuera. Allá afuera, en nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos cuando vamos a la bodega Aurrerá, cuando vamos al Oxxo, cuando vamos al trabajo. Si Justino nos viera, ¿le daríamos ese testimonio para ser cristiano? Para decir, ellos están viviendo, yo estoy buscando la verdad que ellos tienen. La neta del planeta, ¿pueden decir que sí o que no? El hermano está firme en su convicción. Yo digo que sí. Usted dice que sí. Sí, porque al final de cuentas una persona se convierte de acuerdo a los propósitos de Dios, no de nosotros. Y siempre Dios va a escoger a alguien para que esa persona pueda llegar. ¿Alguien más? ¿Una opinión? ¿No piensan ustedes tampoco? La neta, lo que ustedes piensen. Comparto un poco lo que dice John, o sea, sí es importante de acuerdo a los propósitos de Dios, pero como dices ahí, ¿no? O sea, él veía en la gente esa necesidad que él buscaba de como dice aquí, ¿no? Que el poderoso testimonio de los cristianos lo que daban en sus días le impresionó mucho. Y a veces nosotros, dices, dentro de la iglesia nos comportamos de una manera, pero afuera somos realmente otros, ¿no? Y eso es lo que a la gente a veces en muchas ocasiones le deja que desear, ¿no? Porque no nos comportamos como realmente Dios quiere que nos comportemos. Somos, o en este caso voy a hablar por mí, no por nadie más, soy hipócrita, ¿no? Porque no comparto ni hago lo que verdaderamente Dios quiere. Cuando un cristiano verdaderamente impacta a la gente es porque lo que dice aquí, por su testimonio, por el fruto que está dando. Porque no importa qué esté pasando o cuál sea la circunstancia, la presencia de Dios en su vida va a hacer que la persona voltee a ver y querer lo que el cristiano quiere, que en este caso es como este Justino, ¿no? Él anhelaba esa presencia, él anhelaba encontrar esa verdad. Entonces, hasta que nosotros verdaderamente no somos transformados en el espíritu, no podemos dar ese testimonio. Y eso a veces nos pasa porque seguimos sintiendo rencor, porque seguimos sintiendo coraje hacia la otra persona, que envidiamos tal vez lo que la otra persona tiene. Entonces, eso no permite que el Espíritu Santo llene en totalidad nuestra vida o nuestra alma. Estoy de acuerdo con los dos. Y yo creo, y estoy seguro, de que se está cumpliendo la palabra y la profecía que Jesús ha dicho. Ahorita se los digo. Pero punto número 1. ¿A quién se le delegó la predicación del Evangelio? A la iglesia. A la iglesia de Cristo, ¿no? Bien. Hay una palabra que Jesús dice que si nosotros no predicaríamos, ¿a quién iba a usar? A las piedras. Porque ahí se cumple el propósito que dice el hermano, que inclusive no depende de nosotros. Pero, ¿a quién se le fue delegado? A nosotros. Y muchas veces por nuestro testimonio atrasamos el propósito de la gente, porque de que va a ser salva, si Dios lo vio, inclusive hasta el final de su tiempo, Dios lo va a escoger. Pero nosotros somos los representantes de Jesús. Ellos no van a ver a Jesús, como les decía en una clase pasada. Si viene y de repente se nos presenta Jesús, unos se desmayan, otros se hacen del baño, otros se arrodillan a adorarlo, porque su presencia es tan impresionante que si cuando Moisés estaba hablando, o sea, él hablaba con Dios cara a cara, y le dice a Moisés, déjame ver tu rostro, le dice Dios, es que si me ves, vas a desaparecer. Solamente te voy a dar chance de que veas mi espalda. Y un pequeño, porque dice que estaba escondido en una piedra y solamente vio un poco de la espalda de Dios. Y aún así, viéndolo cómo se transformó, dice que su cara resplandecía, sus cabellos se volvieron blancos por el impacto de la presencia de Dios. Entonces, aquí viene el testimonio de Dios, pero vivo en nosotros.
nosotros hacemos viva la palabra de Dios en nuestra manera de comportarnos. Por eso también estamos estudiando la historia, para que hagamos conciencia, hermano, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo allá afuera. O sea, ya vamos a dejar de vivir en nuestras pasiones, como decía el apóstol Pablo. Yo les quisiera enseñar cosas más profundas, pero como no saben escuchar, como son bebés espirituales, no les puedo hablar más allá. Entonces, por eso estudiamos historia. Por eso a mí no me gustaba la historia, porque era en la escuela de subrayar todo, ¿no? Para nada más que digan que sí subrayé. Pero cuando entró a la universidad, un profesor nos dijo, es que es importante que estudiemos la historia porque podemos aprender de ella, a tratar de no cometer los mismos errores que nuestros pasados cometieron, o tomar valor, tomar conciencia de lo que ellos hicieron y esforzarnos en nuestra vida. Entonces, por eso el testimonio de los cristianos que fueron mártires ayudó a este varón, porque ahorita lo vamos a ver y va a concordar con lo que dijo el hermano. Pero es importante nuestro testimonio, hermano, dentro y fuera de la iglesia. El día ayer, y no voy a decir nombres, en la reunión de pastores estaban comentando acerca de un ministerio y decía, es que a veces la actitud de como hermanos afecta a los demás. ¿Por qué? Porque, hey, no me toques esa guitarra. Oiga, hermanito, ¿puede dejar la guitarra? La actitud de lo que tú estás dando, lo que tú estás hablando, afecta a los demás. Porque a lo mejor yo conozco al hermano y sé que él es así, pues, ya sé que el hermano es bien aventado, habla fuerte y te dice las cosas, aunque no con intención, pero porque ya lo conozco. Pero un hermano nuevo que, deja esa guitarra, se va a sentir y vamos a dañar a ese hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, soportan las cargas de los débiles en la fe. Tenemos como gente ya madura en Cristo por fe que somos. Dice, y es lo que en estas semanas nuestro pastor personal a mí me ha enseñado. Como líderes tenemos que ver todo el panorama completo. No nada más de que mi hermano ya no viene. ¿Por qué ya no viene? ¿Hay algún motivo por el cual ya no viene? ¿Por qué está esta situación? Hay que ver. A lo mejor mi hermano tiene problemas y por eso viene de genio. Entonces, como líderes tenemos que ver el panorama completo. No nada más de que ya me habló feo y ya me enojé. No, tenemos, oiga hermano, ¿está bien? ¿Por qué me contestó así? Usted no es así. No, es que hermano, y cumplimos el propósito de Dios, de amarnos los unos a los otros. Porque alguien te habla feo, tú le contestas feo, te vas, pues que se muera. No estás actuando en amor. Porque Dios, ¿qué nos pide? Y lo leímos al principio en 1 Corintios 13, que si yo profetizo, si yo hablo lenguas espirituales, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces es muy importante nuestro testimonio, pero inclusive aunque nosotros fallemos, Dios en su soberanía, Él cumple sus propósitos, pero no debemos de ser así, hermanos. Por eso estamos estudiando, por eso estamos aprendiendo. ¿Amén o no amén? Y tal vez usted esto ya lo sepa, pero yo siempre he aprendido así, que si me lo están repitiendo es porque me debo de examinar. Tal vez no lo estoy haciendo, porque había veces en las que mi papá predicaba, es que hay hijos que no hacen la cama, y mi mamá volteaba a ver, y varias veces. ¿Y por qué se repetía esa palabra? Porque yo no lo estaba haciendo. Hasta que lo hago. ¿Por qué el pastor habla lo que habla el domingo, los miércoles que nos dan las palabras en las clases? Porque hay algo que no estamos haciendo. Debemos de examinarnos. Dice más adelante, no le era posible creer que aquel sublime martirio, aquellas fervientes plegarias frente a la muerte, aquella activa y desinteresada propaganda de su fe,
fuese obra de fanáticos y mucho menos de personas malas. En fin, un algo tenía que haber que infundiese tan dulces esperanzas, que crease tanto heroísmo y que diese animaciones y vida al movimiento que no había podido detener las espadas inclementes de los césares ni las fieras salvajes del anfiteatro. Nos damos cuenta que todo ese perseguimiento o todo ese martirio que sufrieron nuestros hermanos no detuvo a la iglesia, sino que lo impulsó. Yo he estado pensando en estas semanas que estamos estudiando los mártires, que el diablo es bien astuto. Y decimos, y lo va a ver, de una persecución tremenda en la iglesia. Y otros países y a los cristianos, a nuestros hermanos, los están persiguiendo. Pero el enemigo es bien astuto, sabe con quién sí, con quién no. Y en México hay en algunas partes donde sí son perseguidos y en otras no. Y vamos a poner aquí la iglesia. ¿Qué pasaría si nos persigue el enemigo aquí en la iglesia? Hay varias, ¿no? Una, que unos se van, que unos ya dejan de venir. Porque, pues, ¿quién quiere que sea lastimado? Otra, que como ellos, no me importa, yo defiendo a Cristo hasta la última. Entonces, ¿qué le conviene más al enemigo? Usar ese medio para supuestamente lastimarnos, porque vimos que no le funcionó. Porque ¿qué pasaba con nuestros hermanos en Cristo? Ellos, te voy a cortar la cabeza. Venga, pero yo no niego a mi Cristo. Había una pasión. ¿Qué le está funcionando más aquí en la iglesia moderna? Tenernos, ándale mi niño, tranquilo. Mientras no te molesto y mientras tú no me molestes, no pasa nada. Estamos dormidos. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo se encuentra la iglesia hoy en día? La iglesia muchas veces está dormida. ¿Por qué? Porque nada más vivimos para ir, trabajar, venir, escuchar, irnos y ya. ¿Qué hacían nuestros hermanos? Y ahorita lo vamos a ir. Ellos iban y anunciaban. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Después del Pentecostés, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí. Se quedaron un tiempo. Pero después, yo me voy a Asia, nos vemos, Pablo. Adiós. Yo me voy para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá. Y fueron y extendieron el evangelio. ¿Qué estamos haciendo como iglesia hoy en día? Estamos dormidos. Si nos persigue, tal vez si nos dé motivos para esforzarnos más. Pero si nos tiene así, es como las serpientes, ¿no? Que están así. ¿Cuál sería la mentalidad de la serpiente? ¿Qué quiere hacer? Te quiere atacar, te quiere destruir, pero está así, mira. Por eso dice que el enemigo es como una serpiente. Y ya está. No, te tiene dormido, ¿no? Pero llega el momento, sobres, zarpazo. Entonces, nos lleva a despertar la historia. Nos mueve a despertarnos, a levantarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos amando a mi prójimo? Porque llega alguien o te avienta el carro y te lamenta y estás de mal humor, ahí vas. O pasa alguna circunstancia, ven que se están golpeando en la calle y menos, aquí en Santa Inés casi ni se da, que se estén peleando en las calles. Se están peleando y que